Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos en este espacio de estudios sociales y lo primero que vamos a hacer es a discutir un poco de la rúbrica de evaluación de este parcial, ¿ok? Vamos a ver cómo vamos a estar en la clase. En primer lugar, pues aquí tengo ya distribuido, esto ya lo encuentran en Edmodo, ¿ok? Esta distribución de puntos ya está en Edmodo, así que perfectamente ustedes la pueden revisar por allá y más o menos ir viendo cuántos puntos tienen, cuántos puntos les va a hacer falta para alcanzar, ¿verdad? Obviamente, yo espero que no nos vayamos a quedar así como que solo lo básico, sino tratar, ¿verdad? La manera lo posible de hacer un buen puntaje. Tengo aquí estudiantes de 100%, entonces, de esa misma manera quiero que continuemos. Ok, esta unidad inicia el día, tengo acá el 4 de septiembre que iniciaba, ¿verdad? Y tenemos acá que finaliza el 14 de noviembre. Ojo con esto, que realmente de clase vamos a salir el 31 de octubre, pero yo quise poner las fechas acá de los exámenes y de las nivelaciones, ¿ok? Así que si usted termina antes, si usted sale limpio, si usted pasa la clase, ya estaría descansando por allá por la primera semana de noviembre, ¿ok? Continuamos por acá. Seguimos con el mismo mecanismo, ¿ok? La primera unidad es la historia, las sociedades y el tiempo social, ¿ok? Esta es la primera unidad. Aquí vamos a empezar con la unidad de historia, ¿ok? Así que no le gusta un poco la historia, pues espero yo en la manera de lo posible mejorar eso y cambiar el concepto. Cambiar el concepto de que sociales solo es memorizar. Kaylee, ¿quieres mencionar algo? Profe, es cívica o sociales. Sociales. Ahorita vamos a sociales y a la tercera hora vamos a cívica. Sí, ahorita estamos en sociales. Bueno, entonces, seguimos de la misma manera. En el fin de semana que nos conectamos, hacemos la tarea, ¿ok? O sea, hoy vamos a iniciar con la primera tarea y en la próxima clase, pues haríamos la segunda, ¿bien? Cada fin de semana va a tener un valor de 10 puntos. Eso sigue igual. Bueno, mejor dicho, ha cambiado porque el parcial pasado valía 15, ahora van a valer 10. Tenemos por acá el fin de semana que no nos conectamos, o sea, el siguiente fin de semana, una guía de 5 puntos. Seguidamente tenemos por acá esta otra parte, que otro tema y el cuadro descriptivo 10 puntos. La cuarta semana es el feriado morazánico, yo no les dejo ninguna tarea esta semana para descansar, entonces la semana del feriado morazánico pues para relajarnos, ¿verdad? Y así sucesivamente. Obviamente, ¿qué es lo que cambia este parcial? Este parcial cambia que vamos a hacer exámenes, ¿ok? Vamos a tener exámenes tanto en cívica como en sociales. Muy bien, y tengo por acá esta parte en donde, por ejemplo, tenemos estos exámenes. Quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes eh, tienen correo de Gmail? ¿Usan correo? Quiero que me confirmen o me digan Sí, sí. profe. Ujú. Sí, profe. Sobre todo, se saben la contraseña, ¿verdad? ¿Tienen guardada la contraseña por ahí? Ujú. Ok, excelente. Bueno, ¿cómo hacemos los exámenes? ¿Cómo los vamos a hacer en mi clase? Mi clase, los exámenes son exclusivamente en formularios de Google, ¿ok? Formularios de Google, yo les mando el enlace por el grupo y yo me conecto en Zoom, pero solamente ustedes van a ingresar si tienen alguna duda, pero si no, solamente hacen el examen, ¿ok? Y el examen tiene un valor de 35 puntos y ojo con esta parte. Si usted sabe que va a haber corte de energía, si usted tuvo problemas de internet, si usted tiene problemas de luz eléctrica, deje cargado su celular de un día antes, ¿verdad? Trate de prepararse para que este día pueda hacer su examen, ¿ok? Si por algún... Ujú. No, profe, nada, y disculpe. Ok. Si por alguna razón usted tiene algún problema y no puede hacer el examen, normalmente lo vamos a hacer en esta otra semana, en la semana de nivelación y recuperación. Ojo, yo cambio los exámenes, ¿ok? No es el mismo examen que les voy a poner en reposición, ¿ok? De exámenes, así que para que lo sepan. Y pues nada, ahí tenemos 100 puntos. De igual manera, todo sigue igual, las clases van grabadas, los días que no nos conectemos vamos a hacer una guía de 5 puntos y lo importante de esta guía es muchísimo, 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 porque de esta guía es la que van a estudiar para el examen.
¿ok? De todas estas guías que les quede, estudien para el examen. Y aquí está la distribución de puntos, son de trabajo, de tareas, o sea, para completar el 100, ¿verdad? Entonces, son 35 puntos de exámenes y el resto es de tareas, tomando en cuenta lo artístico, la puntualidad, la asistencia, o sea, realmente está bien fácil para pasar este parcial, ¿ok? Y ustedes ya me lo demostraron en el primer semestre que pues notas excelentes ahí, ¿verdad? Así que no nos vamos a preocupar por esa parte. Bien, y aquí quedamos con esto, ¿ok? Con la distribución de puntos de estudios sociales. Preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No. Ok. Bueno. Listo, así concluimos entonces con esta parte. Ahora bien, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. Vamos a tratar de respetar los tiempos para tener tanto cívicas como sociales. La clase termina a las 2:10. ¿Ok? Sí, da tiempo para que veamos bien nuestro tema. Bueno, iniciamos entonces con nuestra unidad de historia. Esta es una de las unidades más lindas que hay. A mí me encanta la historia y espero contagiarlo, ¿verdad? Ese sentimiento, porque cuando yo estaba en el colegio yo recuerdo que detestaba historia, porque me tocaba memorizar ríos, mares, capitales, y yo sentía que la historia solo se trataba de memorizar, y no, realmente no es así. Así que vamos a tratar de cambiar un poquito ese concepto y vamos a iniciar por acá, ¿ok? Recuerden que las presentaciones yo las subo en Edmodo también. Bien, vamos a comenzar por acá. Lo primero es la unidad. La unidad que vamos a estar desarrollando son las sociedades y el tiempo social. Y vamos a escribir el tema del día de hoy. Historia de la humanidad y de Honduras. ¿Ok? Así que ese sería nuestro primer tema. Historia de la humanidad y de Honduras. Y de igual manera me indican cuando ya lo hayamos escrito. ¿Okay? Historia de la humanidad y de Honduras. Ya, profe. Gracias. Ya, profe. Listo, muchas gracias. Ok. Bueno, vamos a comenzar por acá. Lo primero que vamos a hacer es recordar que la primera tarea de esta semana es dice acá, una ficha 1. Entonces, si ustedes se recuerdan la tarea que hicimos de los continentes, en donde hacíamos como pequeños post-it cada cosa, entonces algo así lo pueden ir haciendo. Dígame, Claudia. Profe, el tema me lo puede poner por. La historia de la humanidad y de Honduras. ¿Ok? Bueno, ¿a qué le llamo yo una ficha? Bueno, una ficha es un resumen del tema. ¿Okay? Entonces, usted puede ir haciéndolo como usted quiera, pero ir anotando algunas cosas que yo le voy a ir indicando en la clase. ¿Ok? Entonces, este es el tema, la historia de la humanidad y de Honduras. Vamos a iniciar por acá. ¿Ok? Primero que todo, vamos a conocer algo que yo le llamo generalidades de la historia. ¿Ok? O sea, cosas generales. Recordamos que anotamos lo que está de color amarillo. En primer lugar, tenemos que iniciar con la definición. Las definiciones pueden variar, ¿ok? Por ejemplo, usted puede encontrar en algún libro de texto la historia, es el estudio, es la ciencia que tiene por base fundamental el estudio de la humanidad. La historia es una ciencia que nos permite el conocimiento del pasado. O sea, usted puede variar la definición. Yo solamente les traigo una por acá. La historia es la ciencia social. Es una ciencia social, puesto que es una ciencia cambiante, ¿ok? Por ejemplo, 2 más 2 es 4. Aquí, en la China y en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, la historia no puedo decir yo que es la misma aquí en Honduras que en Guatemala, que en México, que en Rusia, que en Alemania. No es la misma. Por eso es que yo hablo de que la historia es una ciencia social que estudia el pasado y la evolución de la humanidad. ¿Okay? Y aquí especifico por qué se considera una ciencia, porque comprende los elementos que la caracterizan. ¿Okay? Así que ahí tenemos alguna parte importante de esto. ¿Okay? El padre. El padre es este personaje que vemos por acá, cuyo nombre es Heródoto de Halicarnaso.
¿Por qué es considerado Heródoto de Halicarnaso el padre de la historia? Bueno, fue la primera persona en registrar las vivencias. Vamos a anotar lo que está en rojo también, ¿ok? Del pueblo mesopotámico. ¿Ok? Mesopotamia es un lugar que actualmente nosotros lo conocemos como Turquía, es toda esa parte del Medio Oriente, ¿ok? Antes se llamaba Mesopotamia. Entonces, él es la primera persona en registrar las vivencias de los pueblos mesopotámicos. ¿Okay? Así que él es considerado el padre de la historia. Ahora bien, quiero que anoten algo así como que bien lo encierren, lo remarquen. Si tienen marcador resaltador, háganlo porque es algo muy importante. Nota. ¿Ok? La historia nace ¿con qué creen ustedes que nace la historia? ¿O cómo surge la historia? Me gustaría escucharles. Ajá, pero sin pelearse, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que nace la historia? Recuerden que para que la clase sea no solamente escucharme a mí, participemos todos. ¿Cómo nace la historia? ¿Cómo creen ustedes que surge la historia? Con Yo los creo que hechos, Ok, Xiomara, Ever, Claudia. Xiomara. con los hechos y con lo que ocurre, profe. Ok, con los acontecimientos. Pero ¿cómo voy a saber yo qué acontecimientos han ocurrido? ¿De qué hago uso? Vamos a ver, Ever, dígame, ¿cómo cree usted que... Del pasado. yo creo, profe, así, número uno, así, que la historia nace con hechos o eventos importantes. Entonces, para guardarlos, número Ay, dos, Dios mío, ¿qué quiere ver? Mira ahí, ve. Varín el micrófono en silencio cuando no vayamos a participar. Ajá, Ever. los escribían en pliegos o como los egipcios que los tallaban en paredes En y... jeroglíficos. Ok, ok. Excelente, me parece súper bien. Dos cosas importantes que menciona Ever. La primera, los acontecimientos relevantes. Ojo, lo que yo comí en mi desayuno es historia. Sin embargo, no es importante para la humanidad. ¿Ok? La civilización maya fue hace muchísimos años, 300 al 900, el periodo de auge. Sin embargo, la civilización maya es muy importante para la humanidad porque hizo muchos adelantos y muchos aportes que nos sirven ahora en día. Por eso quiero que me entiendan que la historia se centra principalmente en los acontecimientos relevantes ocurridos en la humanidad. Y la segunda parte que dijo Ever, que es muy importante, es que empezamos a dejar registro de las mismas, ¿ok? Porque muchas cosas pueden pasar a la humanidad, pero si no hay alguien que las escriba, no vamos a saberla. Así que la historia nace con la invención de la escritura. Miren ustedes qué importante. Aproximadamente, ojo con esto, porque no se sabe, aquí en historia vamos a hablar de muchos aproximados. Aproximadamente entre 4.000 o 2.000 años AC. ¿Se recuerdan qué significa AC? Antes de Cristo. Excelente, antes de Cristo, ¿ok? Así que ahí vemos algo que es muy importante. Mi recomendación, hágale, ¿verdad? Encierre eso en su cuaderno, bueno, que lo pueda ver, miren, le voy a poner un color verde aquí, bueno, etcétera, ¿ok? Ahí está. Lo que quiero es que me entiendan es que esto es tan importante que lo anoten, ¿ok? Algo muy peculiar. Si ustedes se fijan, yo no dije 2.000 o 4.000 años antes de Cristo, yo dije 4.000 o 2.000, lo que significa que en el pasado los años venían en reversa, ¿ok? O sea, ¿qué me van a decir ustedes? ¿Cómo es eso? Sí, realmente así era. Para calcular mejor el tiempo, el ser humano divide la historia en etapas
Y todo lo que fue antes de la escritura se le conoce como cuenta regresiva. Por eso yo les digo acá que primero fue el 4000 y luego el 2000. Es como una recta numérica, como la recta que usted usa en matemáticas. Los números a la derecha son números positivos, los números a la izquierda son números negativos. Lo mismo pasa en historia, ¿ok? Todo lo que fue antes de Cristo viene en cuenta regresiva. O sea, lo que está más cerca del 0 es lo más reciente, para que no se equivoquen, ¿ok? Para que no se vayan a confundir con esa parte. Si no me entienden lo que les estoy diciendo, no se preocupen que lo vamos a ir viendo poco a poco cuando veamos las periodizaciones, así que no se preocupen por esa parte. Bien, tenemos acá 3 cosas importantes. Vimos la definición de la historia, el padre de la historia, por qué Heródoto es padre de la historia, y también vimos el número 3, cómo surge la historia. Ojo con esto. Antes de la invención de la escritura ya teníamos historia, sin embargo no hay escritos de la misma, por tanto a esta se le conoce como historia informal, ¿ok? Todo lo que fue después de la escritura es historia formal, ¿ok? Ya es considerada como una semiciencia, se podría decir, lo que ya está por acá. Muy bien, para que la historia sea una ciencia, también tiene que tener un objeto de estudio. Y el objeto de estudio, ¿qué es? El ser humano y su desenvolvimiento en un marco geográfico. O sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que estudia la historia? Los hechos que hace el ser humano. Eso estudia la historia. ¿Ok? Hasta el momento vamos comprendiendo. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Estamos claros, claras? ¿Estamos claros? ¿Están asustados ya? Profe, de comparativo histórico, eso también hay que escribirlo. Ah, ok, sí, no hemos llegado hasta ahí, no hemos llegado hasta ahí. Hasta el momento les quería preguntar si teníamos preguntas hasta aquí, hasta el objeto de estudio. ¿No? Estamos claros, ¿verdad? Definición, padre, por qué es el padre Heródoto y cuándo surge la escritura, ¿ok? Ahora vamos a esta otra parte. Para que una ciencia se considere ciencia, también tiene que hacer uso de métodos. Por ejemplo, estos son algunos métodos y claro que hay que escribirlos. Algunos, ¿verdad? Tengo por acá el método comparativo, histórico, experimental, analítico, inductivo y deductivo. Se lo explico de esta manera. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, el desarrollo de la civilización maya en Guatemala y en Honduras, puedo hacer uso del método comparativo, ¿ok? Porque estoy comparando dos países. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, vamos a ver, el surgimiento de la humanidad, etcétera. Entonces todo va a variar y todo va a cambiar de diferentes maneras y diferentes circunstancias. Así que para que pueda considerar a la historia como una ciencia, tengo que hacer uso de los métodos, ¿ok? Así que vean qué cosas tan importantes. Por ejemplo, aquí les voy a hacer un semejante spoiler del examen, ¿verdad? Por ejemplo, en el examen yo le voy a preguntar, ¿la historia surge con la invención de la escritura? ¿Qué me van a decir ustedes? Correcto, que sí. Verdadera, ¿verdad? Claro que sí, Sí. ¿ok? Si yo les digo, por ejemplo, ¿quién es el padre de la historia? Me van a decir Heródoto de Halicarnaso, ¿ok? Entonces, vean ustedes, les estoy haciendo algunos spoilers del examen, ¿verdad? Y aprendamos a tomarle amor a la historia. A todos nos gusta, nos ilusiona estas historias que nos contaban de niños, ¿verdad? Aquellas fábulas que de repente eran contadas por nuestros padres, nuestros abuelitos, nuestros encargados, nuestras figuras paternas y maternas. A todos nos gustan las historias, las buenas historias. Entonces, la historia es eso, ¿verdad? Relatos, y son mejores porque son reales, son cosas que de verdad pasaron, ¿ok? Bueno, anotamos ya lo que está en pantalla. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí, Bueno, profe. recuerden que a su misma vez estamos haciendo la ficha, ¿ok? La ficha, por ejemplo, ahorita esto lo pueden hacer tal cual con el esquema que les tengo acá, o lo pueden hacer ustedes así, ¿verdad? Como enumeradas, ¿ok? No hay ningún problema. Ahorita voy a borrar lo que está en pantalla. ¿Ya puedo borrar lo que está en pantalla?
Sí, profe. Excelente. Bueno, vamos a ver por acá entonces. Bueno, para dar una idea de lo que vamos a continuar viendo por acá, aquí no quiero que me escriban, solo quiero que presten atención, ¿ok? Vamos a empezar a ver, acá yo les tengo también una presentación con una descripción un poco más clara de los acontecimientos que vamos a estar viendo. Por ejemplo, esta para mí es una ficha, miren. Aquí tengo como proceso, como ciencia social. Entonces, ustedes ahí la pueden ver, ¿ok? Ahorita no van a notar nada. Solo quiero que estén prestándome atención, ¿ok? Vamos a ver por acá. Bien. Ok, y tenemos por acá, miren, la historia dice como proceso, o sea, como cronología. Y la historia como ciencia. Aquí decimos, y miren, no olvidar, el padre de la historia es Heródoto. Okay, un ejemplo, y así vamos a estar a continuar viendo. Miren, vamos a estar viendo, por ejemplo, fuentes históricas, cómo se clasifican, la clasificación de las fuentes, cuáles son las ciencias auxiliares, el tipo de información. Vamos a ver mucho, ¿ok? Sin embargo, no se preocupen que yo voy a hacer siempre énfasis en lo elemental, en lo que nos vaya a servir para nuestro examen y para la vida principalmente, ¿ok? Que lo vamos a ver también en allá por 10º grado. Van a ver muchos de estos temas que estamos viendo en este momento, ¿ok? Así que, bueno, vamos a continuar entonces en la próxima clase, que sería, nos vamos a conectar ahorita vamos a ver, 2:10 para la clase de educación cívica, ¿ok? 2:10 nos vemos en educación cívica. Nos desconectamos y nos conectamos 2:10.